Imagina un pequeño pueblo de apenas 100 habitantes. Un lugar donde todos se conocen, donde las puertas de las casas permanecen abiertas durante las noches de verano. Un lugar donde nunca pasa nada. Pero la noche del 26 de agosto de 1990, en un pequeño pueblo de Extremadura llamado Puerto Urraco, algo rompió esa tranquilidad para siempre. Dos hombres caminaron lentamente por las calles del pueblo. Iban armados con escopetas y durante varios minutos comenzaron a disparar contra todo lo que se movía. Aquella noche murieron 9 personas, entre ellas 2 niñas. Y todo ocurrió por una venganza que llevaba décadas gestándose. Esta es la historia de una de las tragedias más impactantes de la historia reciente de España. La historia de la masacre de Puerto Urraco. Puerto Urraco era, y sigue siendo, un pequeño pueblo de la provincia de Badajoz. A principios de los años 90 apenas tenía 130 habitantes. Las calles eran estrechas, las casas bajas, y la vida transcurría con una calma casi absoluta. Las noches de verano eran siempre iguales. Los vecinos sacaban las sillas a la puerta de casa para conversar. Los niños jugaban en la calle, y el silencio del campo envolvía el pueblo. Pero en ese lugar aparentemente tranquilo existía un conflicto que llevaba más de 30 años creciendo. Un odio silencioso. Un odio que acabaría explotando de la peor manera posible. Todo comenzó décadas antes. En el pueblo existían 2 familias enfrentadas, los Izquierdo y los Cabanillas. El origen exacto del conflicto nunca quedó completamente claro. Algunos vecinos hablaban de un problema amoroso ocurrido en los años 60. Otros mencionaban disputas por tierras. Pero con el paso de los años, el problema dejó de ser una simple discusión entre vecinos. Se convirtió en un odio profundo. Un odio que se transmitió de generación en generación. Dentro de la familia Izquierdo había 2 hermanos que vivían completamente obsesionados con esta rivalidad. Sus nombres eran Antonio Izquierdo y Emilio Izquierdo. Los vecinos los describían como hombres solitarios, callados, extraños. Pasaban la mayor parte del tiempo aislados, hablando entre ellos y recordando viejos conflictos. Con el tiempo, comenzaron a convencerse de algo. Creían que su familia había sido injustamente tratada y que alguien debía pagar por ello. Durante años, los hermanos Izquierdo alimentaron una idea peligrosa: la venganza. Según se supo más tarde, hablaban constantemente de lo mismo. Recordaban discusiones del pasado, insultos, peleas antiguas. Cada recuerdo alimentaba aún más su odio. Hasta que finalmente tomaron una decisión. El 26 de agosto de 1990, los hermanos cogieron 2 escopetas de caza, cargaron los cartuchos y salieron de su casa. Su objetivo era claro. Pero lo que ocurrió aquella noche fue mucho peor de lo que nadie podría haber imaginado. Eran aproximadamente las 10:30 de la noche. En el pueblo, la vida seguía con total normalidad. Los vecinos estaban sentados en las puertas de sus casas. Algunos charlaban, otros simplemente disfrutaban del aire fresco. Entonces se escuchó un disparo. Al principio nadie entendió qué estaba pasando, pero segundos después llegó otro disparo y otro. Los hermanos Izquierdo comenzaron a disparar contra las personas que encontraban en la calle, vecinos que estaban sentados en las puertas de sus casas, personas que intentaban huir, incluso niños. El pánico se apoderó del pueblo. Los gritos resonaban en las calles mientras los disparos seguían escuchándose una y otra vez. Algunos vecinos intentaban refugiarse dentro de sus casas, otros corrían desesperados por las calles oscuras, pero los hermanos continuaban avanzando, disparando
sin detenerse, sin mostrar ningún tipo de piedad. El ataque duró apenas unos minutos, pero fue suficiente para provocar una tragedia. 9 personas murieron. Entre las víctimas había 2 niñas de tan solo 13 y 14 años. Además, 12 vecinos resultaron heridos, varios de ellos de gravedad. El pueblo entero quedó paralizado por el terror. Cuando los hermanos se quedaron sin munición, abandonaron el lugar. Las calles quedaron en silencio, pero era un silencio lleno de miedo. Después del ataque, Antonio y Emilio huyeron hacia el campo. La Guardia Civil organizó rápidamente un gran operativo de búsqueda. Durante horas, patrullas recorrieron la zona. Mientras tanto, la noticia comenzó a difundirse por toda España. El país entero estaba en shock. ¿Cómo podía haber ocurrido algo así en un pueblo tan pequeño? Finalmente, varias horas después, los hermanos fueron localizados. No opusieron resistencia. Simplemente se entregaron. Tras su detención, Antonio y Emilio Izquierdo fueron trasladados a prisión preventiva mientras la investigación avanzaba. La masacre había dejado 9 muertos y 12 heridos, y la presión mediática era enorme. Durante semanas, periodistas de toda España llegaron al pequeño pueblo de Puerto Urraco, intentando entender cómo algo así había podido ocurrir. Pero la pregunta más repetida era siempre la misma. ¿Por qué? Porque 2 hombres habían decidido disparar indiscriminadamente contra sus propios vecinos. Durante la investigación judicial se reconstruyó paso por paso lo ocurrido aquella noche. Los investigadores confirmaron que los hermanos habían salido de su casa armados con escopetas de caza y varios cartuchos, y que habían recorrido las calles del pueblo disparando contra cualquiera que encontraban. No hubo discusión previa, no hubo provocación, simplemente disparaban. Las declaraciones de los supervivientes fueron estremecedoras. Algunos vecinos contaron que escucharon los disparos sin entender qué ocurría. Otros recordaban haber visto a los hermanos avanzar lentamente por la calle, cargando las escopetas con total calma. Muchos testigos coincidían en algo inquietante. Los hermanos no parecían nerviosos. Actuaban con una frialdad absoluta. Las declaraciones de los acusados. Cuando llegó el momento de declarar, Antonio y Emilio Izquierdo ofrecieron una explicación que dejó a todo el país impactado. Según ellos, todo había sido un acto de venganza. Afirmaban que la familia Cabanillas había arruinado la vida de los Izquierdo durante décadas. Recordaban peleas antiguas, problemas familiares, discusiones que habían ocurrido muchos años atrás. Pero lo más perturbador fue descubrir que ni siquiera sabían exactamente contra quién estaban disparando aquella noche. Su objetivo inicial era vengarse de la familia rival. Pero en la práctica dispararon contra cualquiera que estuviera en la calle. Vecinos, amigos, niños, personas que no tenían absolutamente nada que ver con aquel conflicto. El debate sobre la salud mental. Durante el juicio surgió una gran discusión entre los abogados y los expertos. La defensa intentó demostrar que los hermanos sufrían problemas mentales graves. Argumentaban que habían vivido durante años aislados, obsesionados con la venganza y atrapados en una realidad distorsionada. Algunos psiquiatras señalaron que ambos mostraban signos de trastornos paranoides y delirios persecutorios. Sin embargo, otros especialistas afirmaron algo muy distinto. Según ellos, los hermanos sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Habían planeado el ataque, habían cargado las escopetas, habían salido de casa con la clara intención de matar.
y eso significaba que eran plenamente responsables de sus actos. El impacto en las familias. Mientras se desarrollaba el juicio, las familias de las víctimas seguían intentando asimilar lo ocurrido. Muchos de ellos acudieron a las sesiones del tribunal. Escuchar los detalles del ataque fue extremadamente duro. Algunas familias rompieron a llorar durante las declaraciones. Otros simplemente permanecían en silencio, mirando a los acusados. Pero lo que más indignó a muchos fue la actitud de los hermanos Izquierdo. Según varios testigos del juicio, no mostraron arrepentimiento, no pidieron perdón, y en algunos momentos parecían incluso convencidos de que su acción estaba justificada. La sentencia. Finalmente llegó el día de la sentencia. El tribunal declaró culpables a Antonio y Emilio Izquierdo de múltiples delitos de asesinato y tentativa de asesinato. La condena fue enorme, 684 años de prisión para cada uno. Sin embargo, debido a la legislación española vigente en ese momento, el tiempo máximo efectivo que podían cumplir en prisión era mucho menor. Aún así, ambos permanecerían encarcelados durante el resto de sus vidas. El final del caso. Los hermanos Izquierdo fueron enviados a diferentes prisiones de España. Allí pasarían las siguientes décadas. Con el tiempo, el caso fue perdiendo presencia en los medios, pero nunca desapareció completamente de la memoria colectiva. Antonio Izquierdo murió en prisión en 2009. Emilio Izquierdo murió un año después, en 2010. Nunca se retractaron de lo ocurrido y nunca ofrecieron una explicación que pudiera aliviar el dolor de las familias. A pesar de la enorme condena, la ley española limitaba el tiempo máximo de cumplimiento en prisión. Los hermanos Izquierdo pasaron el resto de sus vidas encarcelados. Nunca mostraron verdadero arrepentimiento y hasta el final siguieron justificando sus actos como una venganza. Antonio Izquierdo murió en prisión en 2009. Emilio Izquierdo murió en 2010. Con ellos desaparecieron los responsables directos de una de las mayores tragedias de la España rural. Hoy, Puerto Urraco vuelve a ser un pueblo tranquilo. Pero la noche del 26 de agosto de 1990 dejó una marca que nunca desaparecerá. Una tragedia que demostró hasta dónde puede llegar el odio cuando se alimenta durante años. Porque a veces las historias más oscuras no ocurren en grandes ciudades. A veces ocurren en los lugares más tranquilos, donde nadie imagina que algo así podría suceder.